Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí, y si es la primera vez, muchas gracias por darle al play. Como siempre, me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque tenemos un tema jugoso, de esos que hacen vibrar a la gente. Vamos a hablar de una pareja que marcó una época, un fenómeno que todavía resuena en nuestros corazones, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de su relación, de por qué no están juntos, y a desentrañar una verdad que, créanme, puede que los sorprenda. Hemos visto tantas portadas, rumores, declaraciones, pero, ¿qué hay de cierto detrás de todo esto? ¿Es realmente posible una reconciliación entre Aatay y Serine? Y sobre todo, ¿por qué parece tan imposible? Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a analizar todos los detalles, desde su icónica historia de amor en pantalla, hasta las complejidades de sus vidas personales y profesionales. Vamos a examinar los factores que pudieron haberlos separado, y a desmitificar algunos de los rumores más sonados. Esto va a estar buenísimo. Y antes de que me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas, si les encanta estar al día con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierden nada. Empecemos por el principio, ¿les parece? La magia de Medcezir. ¿Cómo olvidar esa serie que nos robó el aliento? Aatay Ulusoy en el papel de Yaman Koper y Serine Sarkaya como Mira Beylice, una química explosiva, una historia de amor que nos atrapó desde el primer episodio. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin hablar, era evidente que había algo más que ficción. La pantalla parecía arder con la intensidad de su conexión. Y claro, los fans no tardaron en soñar con que ese amor trascendiera la pantalla. Y sus sueños en parte se hicieron realidad. Porque efectivamente Aatay y Serine iniciaron una relación fuera del set. Se les veía juntos en eventos, paseando, compartiendo momentos. Las revistas del corazón se volvieron locas, y el mundo entero se preguntaba, ¿será este el cuento de hadas que todos esperábamos? Y durante un tiempo sí, parecía que sí. Su relación fue intensa, apasionada, como las mejores historias de amor turcas. Pero como en todas las historias, también hubo obstáculos, y la vida real, lamentablemente, no siempre tiene finales felices. Para comprender a fondo la complejidad de la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, es crucial adentrarnos en los detalles que la hicieron tan especial y, al mismo tiempo, tan vulnerable. La conexión que se percibía en la pantalla entre Yaman y Mira, los personajes que interpretaron en Medcezir, era innegable. Esta química, nacida de la interpretación magistral de ambos actores, trascendió la ficción y se materializó en una relación amorosa en la vida real. Pero, ¿qué hizo que esta historia, que parecía un cuento de hadas, no perdurara en el tiempo? Uno de los primeros factores que debemos considerar es la presión mediática ***. Estar en el ojo público constante con paparazzis persiguiéndolos, noticias en todos lados, comentarios, eso desgasta cualquier relación, y mucho más si eres una pareja joven y con mucho éxito. Imagine la dificultad de mantener la intimidad, la privacidad, con cada paso que dabas siendo analizado por el mundo. Era inevitable que la presión afectara. La fama, por su naturaleza, es un animal hambriento que demanda atención constante. Las celebridades, especialmente en el mundo del espectáculo, se convierten en el blanco de los medios y del público, quienes buscan constantemente información sobre sus vidas personales. En el caso de Aatay y Serine, la atención mediática fue implacable. Cada salida, cada encuentro, cada gesto era escrutado y comentado en revistas, periódicos, programas de televisión y, por supuesto, en las redes sociales. Esta constante exposición a la opinión pública crea una presión enorme en cualquier relación. La intimidad se ve comprometida, la espontaneidad se pierde y la pareja se siente constantemente vigilada. La falta de privacidad genera estrés y, a menudo, desconfianza. La pareja se convierte en objeto de rumores y especulaciones, lo que puede deteriorar la comunicación y erosionar la confianza mutua. En el caso de Aatay y Serine, esta presión mediática se sumó a otros factores que, en conjunto, contribuyeron al desgaste de su relación. La dificultad de mantener una vida personal fuera del foco de la atención pública, la constante invasión de su espacio personal y la necesidad de proteger su intimidad, probablemente, fueron factores determinantes en la fragilidad de su relación. Además, ambos estaban en momentos cruciales de sus carreras.
Aatai ya era una estrella en ascenso, y Serini también estaba consolidando su lugar en la industria. Las agendas apretadas, los viajes, los proyectos. Es difícil mantener la llama encendida cuando cada uno tiene su propio camino. Las prioridades cambian y a veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente para mantenerse a flote. El éxito profesional, aunque es motivo de alegría y satisfacción, también puede ser un desafío para las relaciones sentimentales. La dedicación y el tiempo que se requiere para construir una carrera exitosa, a menudo, chocan con las necesidades de la pareja. Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes locaciones, los viajes constantes y la presión de cumplir con los compromisos laborales pueden generar distanciamiento y falta de tiempo para compartir juntos. En el caso de Aatai y Serini, ambos se encontraban en un momento crucial de sus carreras. Aatai, con su atractivo físico y su talento actoral, estaba consolidando su posición como uno de los galanes más importantes de Turquía. Serini, por su parte, estaba demostrando su versatilidad y profesionalismo, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ambos actores tenían una agenda laboral muy exigente. Los rodajes de series y películas demandan largas jornadas de trabajo, lo que implica pasar muchas horas lejos de casa y de la pareja. Además, la promoción de los proyectos, las entrevistas, las presentaciones y los eventos sociales, también consumían gran parte de su tiempo. Esta situación, sumada a la presión mediática, generó un círculo vicioso que dificultó el fortalecimiento de su relación. La falta de tiempo para compartir, la distancia física y la falta de privacidad, contribuyeron al desgaste de la relación, hasta que llegó a su fin. Otro punto importante es la personalidad de cada uno. Aatai es conocido por ser más reservado, más discreto con su vida personal. Serini, por otro lado, es más abierta, más sociable. Aunque esto no es un impedimento en sí mismo, a veces las diferencias en la forma de ser pueden crear tensiones, malentendidos. La comunicación se vuelve más compleja cuando las expectativas no están alineadas. Las personalidades individuales juegan un papel crucial en la dinámica de cualquier relación. La forma en que cada persona se relaciona con el mundo, cómo expresa sus emociones y cómo se desenvuelve en sociedad, influye en la compatibilidad y en la capacidad de la pareja para superar los desafíos. En el caso de Aatai y Serini, las diferencias en sus personalidades fueron un factor importante en el desgaste de su relación. Aatai, conocido por su discreción y su hermetismo, prefería mantener su vida personal en privado. Era más reservado y cauteloso, evitando la exposición mediática y protegiendo su intimidad. Serini, por el contrario, es conocida por su personalidad extrovertida y sociable. Disfruta de la compañía de amigos, es activa en redes sociales y no teme mostrarse tal cual es. Su apertura y su facilidad para socializar contrastaban con la discreción de Aatai. Estas diferencias en sus personalidades no eran, en sí mismas, un obstáculo insalvable. Sin embargo, las diferentes expectativas y la forma en que cada uno enfrentaba la presión mediática, pudieron haber generado tensiones y malentendidos. La comunicación, que es fundamental en cualquier relación, se vuelve más compleja cuando las expectativas no están alineadas. La necesidad de privacidad de Aatai, quizás, chocaba con la necesidad de Serini de expresarse y socializar. Esto, sumado a la presión mediática y a las agendas apretadas, pudo haber contribuido al distanciamiento y al desgaste de la relación. Y por supuesto, no podemos ignorar los rumores de infidelidades. Siempre hay rumores, chismes, y a menudo es difícil discernir la verdad de la ficción. Pero cuando estas historias comienzan a circular, especialmente en un ambiente tan mediático, la confianza se erosiona, y la relación se debilita. Los rumores de infidelidades, sean o no ciertos, son un veneno para cualquier relación. La desconfianza, la inseguridad y los celos que generan, pueden destruir la conexión emocional y minar la confianza mutua. En el caso de Aatai y Serini, los rumores de infidelidades, que circularon en algunos medios de comunicación, probablemente tuvieron un impacto significativo en la estabilidad de su relación. Aunque nunca se confirmó públicamente ninguna infidelidad, la sola existencia de estos rumores generó un ambiente de desconfianza y sospecha. La exposición constante a los rumores, sumada a la presión mediática, pudo haber afectado la comunicación y el bienestar emocional de la pareja. La dificultad para discernir la verdad de la ficción, la necesidad de defenderse de las acusaciones y la sensación de estar siendo juzgados, pudieron haber generado un desgaste emocional y un distanciamiento entre ambos.
La erosión de la confianza, la base de cualquier relación sólida, es uno de los efectos más devastadores de los rumores de infidelidades. La necesidad de reconstruir la confianza, después de que ha sido dañada, es un proceso largo y doloroso, que requiere de mucho esfuerzo y dedicación por parte de ambos. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad es que, como en la mayoría de las rupturas, no hay una sola razón, sino una combinación de factores. Presión mediática, agendas apretadas, diferencias de personalidad, posibles infidelidades, todo esto fue minando su relación hasta que, lamentablemente, llegó a su fin. La ruptura de una relación amorosa, especialmente cuando se trata de una pareja pública, es un evento complejo y multifacético. No existe una única causa que explique el fin de una relación. Por lo general, es una combinación de factores que interactúan entre sí y que contribuyen al deterioro de la relación. En el caso de Aata y Sereni, la confluencia de varios factores, como la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y los rumores de infidelidades, actuaron como un torbellino que desgastó su relación hasta que llegó a su inevitable final. La presión mediática, que exigía una atención constante y una exposición pública incesante, generó estrés y dificultó el mantenimiento de la intimidad y la privacidad. Las agendas apretadas, que los obligaban a pasar largos periodos de tiempo separados, generaron distanciamiento y falta de tiempo para compartir juntos. Las diferencias de personalidad, que se manifestaban en diferentes expectativas y en diferentes formas de enfrentar la presión mediática, generaron tensiones y malentendidos. Y los rumores de infidelidades, que socavaron la confianza mutua, generaron desconfianza e inseguridad. Estos factores, actuando en conjunto, minaron la relación hasta que se hizo insostenible. La suma de todos estos elementos, combinados con otros factores personales, finalmente condujo a la separación. Y ahora, la pregunta del millón: ¿podrían volver? ¿Es posible una reconciliación entre Aata y Sereni? La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo de las relaciones sentimentales, siempre existe la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, es necesario analizar la situación actual, considerando los cambios y transformaciones que han experimentado ambos actores. Miremos la realidad. Han pasado muchos años desde su ruptura. Ambos han rehecho sus vidas. Aatai está en una relación estable, felizmente enamorado. Sereni también ha tenido otras relaciones y ha seguido adelante con su vida. Ambos han crecido, han madurado, y aunque el cariño y el respeto entre ellos seguramente siguen existiendo, la probabilidad de una reconciliación romántica sinceramente es baja. El tiempo, como dice el refrán, cura las heridas. El proceso de duelo después de una ruptura amorosa es largo y doloroso, pero con el tiempo, la intensidad del dolor disminuye y se abre paso a la aceptación y a la madurez emocional. En el caso de Aata y Sereni, el tiempo ha jugado un papel fundamental. Ambos han tenido la oportunidad de sanar las heridas del pasado y de construir nuevas relaciones sentimentales. Aatai, como mencionamos, está en una relación estable y feliz, lo que indica que ha encontrado la estabilidad emocional y la felicidad. Sereni, por su parte, también ha tenido otras relaciones y ha seguido adelante con su vida, lo que demuestra su capacidad para rehacer su vida y encontrar la felicidad. La madurez emocional es otro factor importante a considerar. Ambos actores, con el paso del tiempo, han madurado, han aprendido de sus experiencias y han desarrollado una mayor comprensión de sí mismos y de las relaciones sentimentales. Esta madurez les permite afrontar el pasado con mayor objetividad y perspectiva. Aunque el cariño y el respeto entre ambos seguramente siguen existiendo, la probabilidad de una reconciliación romántica es baja. La vida sigue su curso y aunque la llama de Medcezir siga encendida en nuestros corazones, la historia de amor de Aatai y Sereni parece haber llegado a su capítulo final. Hoy en día ambos son muy profesionales y se sabe que se saludan con respeto cuando se cruzan, incluso han compartido espacio en eventos, pero no hay señales de que busquen un reencuentro sentimental. La vida sigue su curso y con él, las oportunidades de crecimiento, aprendizaje y nuevas experiencias. Aunque la llama de Medcezir siga encendida en nuestros corazones, la historia de amor de Aatai y Sereni parece haber llegado a su capítulo final. La madurez y la felicidad que ambos han encontrado en sus vidas actuales son un indicativo de que han logrado superar las heridas del pasado y construir una vida plena. La posibilidad de una reconciliación romántica es remota, aunque el cariño y el respeto mutuo, que seguramente existe entre ellos, es un testimonio de la madurez y la capacidad de perdonar y avanzar.
La profesionalidad que ambos actores han demostrado a lo largo de sus carreras es otro factor a considerar. Han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de su ruptura. El hecho de saludarse con respeto en eventos y de compartir espacio en la industria es un signo de madurez y profesionalismo. La verdad, creo, es que cada uno ha encontrado su camino, su felicidad. Y quizás lo más importante es recordar ese amor que nos hicieron sentir en la pantalla, ese amor que, aunque no duró para siempre, nos dejó una huella imborrable. El legado de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, como pareja en Medcezir, es innegable. Su química, su conexión y la forma en que interpretaron a Yaman y Mira, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo. Su historia de amor, aunque no perduró en la vida real, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. El amor que nos hicieron sentir en la pantalla, la pasión, la emoción y la intensidad de su relación, son recuerdos que permanecerán en nuestros corazones. Aunque la historia de amor de Aatay y Serine no tuvo un final feliz en la vida real, su legado como pareja icónica en la televisión turca perdurará para siempre. Y ahí lo tienen, amigos. La verdad sobre la relación de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Un análisis profundo con todos los detalles, para que ustedes puedan formar su propia opinión. En conclusión, la historia de amor entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya es una muestra de la complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente cuando están expuestas a la presión mediática, a las agendas apretadas y a las diferencias de personalidad. La combinación de estos factores, sumada a los rumores de infidelidades, contribuyeron al desgaste de su relación, hasta que llegó a su inevitable final. Aunque la posibilidad de una reconciliación romántica es baja, el cariño, el respeto y la madurez que ambos han demostrado son un testimonio de la capacidad de sanar las heridas del pasado y de encontrar la felicidad en nuevos caminos. El legado de Aatay y Serine como pareja en Medcezir es innegable. Su química, su conexión y la forma en que interpretaron a Yaman y Mira conquistaron a millones de espectadores. Su historia de amor, aunque no duró para siempre, nos dejó una huella imborrable. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Y ahora me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que podría haber una reconciliación? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Aatay y Serine juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante y les dio información valiosa, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Y recuerden, cada semana tenemos nuevo contenido, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.